Alabados sean Jesús y María y bienvenidos en las noticias de Medjugorje. Estamos juntos para que podáis estar más cerca de Medjugorje de esta manera también. Seguir los acontecimientos de Medjugorje, pero también para recordar los momentos significativos del pasado. La oración y el mensaje de la paz nos unen todos los días. Millones de fieles a lo largo del mundo siguen el programa de oración desde el altar exterior de la iglesia de Santiago Apóstol en Medjugorje, que según la hora local comienza con el rosario a las 17 horas, la misa es a las 18 horas y luego el programa continúa según el día de la semana. Los jueves emitimos las noticias y los sábados las catequesis de nuestros franciscanos. Uno de los lugares de oración en Medjugorje es la Cruz Azul. Se encuentra a los pies del Podbrdo y fue colocada en 1985. En estos días, los muchachos de la comunidad cenáculo y los parroquianos han comenzado la reconstrucción y organización de ese espacio. Muchos preguntáis, ¿cuándo podremos volver a peregrinar a Medjugorje? ¿Cuál será el programa durante el año? Hemos buscado la respuesta del visitador apostólico con carácter especial para la parroquia de Medjugorje, Monseñor Hendrik Hosser. Su Excelencia, le agradezco sinceramente esta entrevista. El mundo se ha detenido ante el coronavirus. ¿Usted ve algo positivo, algo bueno que podría engendrar este gran drama? La epidemia nos sorprendió con su alcance. Tiene un alcance global, por lo que la llamamos pandemia. En este momento ha afectado la mayoría de los países y de la sociedad y al mismo tiempo ha causado la desaparición de la vida social y económica. Sin embargo, por otro lado, los fieles sienten grandes restricciones para acceder a las prácticas religiosas públicas. Simplemente las iglesias a menudo son inaccesibles, están cerradas o hay reglas determinado número de fieles que pueden ingresar a una iglesia, etc. Además, esta es una situación sin precedentes, porque durante los desastres naturales o guerras del pasado, las personas acudieron en masa a la iglesia, mientras que ahora están privadas de ello. Sin embargo, se quedan en casa y es una gran oportunidad para las familias que no han tenido tiempo de estar juntas, porque el trabajo de los padres, la estancia de los niños en las escuelas y guarderías, como resultado tuvieron una situación en la que no hubo relaciones familiares. Los padres no hablaban con los niños, ni los niños con los padres. Hermanos se reunían con menos frecuencia, no había comidas familiares y la oración común en las familias desaparecía. Este tiempo es una oportunidad para que las familias renazcan en la vida en común y es por eso que este tiempo es completamente único para nosotros. Honestamente, además de toda la situación descrita en las estadísticas de los contagiados, en las estadísticas de los enfermos, de los curados, etc., también tenemos las estadísticas sobre la economía y las perspectivas para el futuro. Pero, por otro lado, tenemos un signo para todo el mundo. Esta es una gran humillación para aquellos que parecían gobernar el mundo, para aquellos que crearon hoy en día la única ideología importante de este mundo, y esa es la ideología de ganancias, las ganancias que eran el objetivo de toda la economía mundial. Concentraciones empresariales dominaban gobiernos estatales y países, y todo esto, por así decirlo, se derrumbó. Estamos experimentando
una gran renovación espiritual, por tanto, una renovación espiritual que requiere de nosotros que reflexionemos sobre nuestra forma de vivir, sobre nuestro estilo consumista de vida, sobre la civilización de la basura que está inundando el mundo entero y al mismo tiempo de las ideas que son basura. Y estas ideas no dan ni sentido ni perspectiva de vida. Volvemos a lo básico y de hecho este tiempo para los fieles es el tiempo de reflexión, cuando el acceso a los sacramentos es difícil y algunos ya desean que llegue el momento en el que podrán recibir los sacramentos. Tal es la situación general. Pero algo parecido está sucediendo en nuestra región también, en Medjugorje. Los peregrinos solían venir a Medjugorje durante todo el año y ahora pueden recibir el mensaje de Medjugorje solamente en sus hogares, en sus parroquias, en pequeños grupos. Aunque tenemos la retransmisión en directo que siguen más de 3 millones de personas, se podría decir que estamos viviendo una realidad espiritual nueva en Medjugorje. Czy pomimo tego można uznać, że przeżywamy jakąś nową rzeczywistość w Medjugorje, nową duchową rzeczywistość? Medjugorje antes que nada parece un desierto, en el sentido de que no hay gente en las calles o muy pocos, no hay rastro de peregrinos. Y tampoco los habitantes de Medjugorje, nuestros feligreses, no tienen acceso a la iglesia debido a las altas demandas de prevención sanitaria. Sin embargo, estas son familias unidas de varias generaciones que todavía tienen la costumbre de rezar juntos y sobre todo la práctica de rezar el rosario. Por otro lado, está la transmisión al mundo entero de esta liturgia típica de Medjugorje, la Santa Misa, la adoración eucarística, y de esta forma se mantiene la conexión entre Medjugorje y los peregrinos, que también sienten el anhelo de este lugar y esperan el momento en que puedan regresar a Medjugorje. Esta semana, a ser precisos, el 12 de mayo, se cumplió un año desde que el Papa Francisco ha autorizado las peregrinaciones a Medjugorje. ¿Cuáles son sus recuerdos a ese acontecimiento tan grande para todos nosotros? Fue una gran alegría para todos nosotros en Medjugorje y recuerdo que tuvimos el privilegio de anunciar al mundo esta declaración de la Santa Sede en la iglesia de Medjugorje, en la iglesia de Santiago Apóstol, que es el patrono de los peregrinos. De ahí partió esta buena noticia. Os recordaré el contenido de esta declaración. No hay impedimentos para organizar peregrinaciones a Medjugorje en las que todas las categorías de personas que componen la Iglesia pueden participar, comenzando por la jerarquía, y eso la jerarquía más alta de cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes de todo el mundo, pero también personas que pueden venir sin preocupaciones a este lugar, enriquecido aún más con esta declaración. Allí las personas realmente encuentran lo que han perdido en su vida, recuperan el encuentro con alguien que les espera allí, y ese es Dios. Ese es el Señor Jesús, esa es la Madre de Dios. Fue una gran alegría que se extendió por el mundo entero porque enfatiza el papel universal de este santuario, que es visitado por peregrinos de todos los continentes. Un santuario abierto precisamente a la universalidad de la Iglesia. Estamos contentos por eso, y esto también muestra el futuro de Medjugorje,
que debe vivirse al ritmo del corazón de la Iglesia universal. Desde la perspectiva de un año que acaba de cumplirse, ¿cómo valora esa decisión y sus frutos? Esta decisión ha traído frutos visibles del aumento en el número de peregrinos y en el número de sacerdotes que los acompañan. También vinieron los altos encargos de la Iglesia, empezando por el Festival de Jóvenes del año pasado hasta que estalló esta epidemia. Supongo que después de la epidemia, cuando esta epidemia pase, peregrinos regresarán a este lugar tan carismático, porque es el lugar donde brilla la luz del Evangelio, donde brilla la luz de Cristo. Esta semana es muy rica en contenido mariano. El 13 de mayo es el aniversario de las apariciones en Fátima y del atentado a Juan Pablo II. ¿Se acuerda usted de ese trágico día? ¿Qué es lo que pasó entonces? ¿Cómo se enteró usted de ello? Nos enteramos cuando yo estaba de misión en Ruanda. Esta fue una noticia trágica que nos paralizó a todos de alguna manera. Me enteré de ello del arzobispo André Perodín. Nos encontramos en una parroquia. Él, recuerdo, vino al mediodía y me contó la noticia. Todos oramos por la salvación de San Juan Pablo II. Las horas después del atentado nos quedamos sentados sin aliento, reviviendo sus dramáticas experiencias, la lucha por su vida en el hospital Gemelli y, finalmente, la rehabilitación lenta, larga y difícil con las complicaciones que la acompañan, lo que resultó en el lento regreso del Papa a sus actividades habituales. Pero ya desde la cama, desde la ventana del hospital, bendecía a los que estaban frente al hospital rezando por él. El mismo Juan Pablo II decía que la mano de la Virgen guiaba la bala de Al-Aqsa. Gracias a la Virgen, que así guió la bala, él sobrevivió. La bala no tocó los órganos vitales y él sobrevivió. Por supuesto, el Santo Padre mismo dijo que Nuestra Señora dirigió esta bala que pasó por alto sus órganos vitales, por lo que hoy esta bala se encuentra en la corona de Nuestra Señora en Fátima, dado que el día del atentado fue el aniversario de las apariciones de Fátima y el Santo Padre fue un distinguido Papa mariano. Él, a su vez, en su lema episcopal, tenía lo siguiente: totus tus María, totalmente tuyo María. Toda su vida vivió una profunda espiritualidad mariana que trajo de su propia casa y que luego él mismo moldeó. En el trabajo en la cantera llevaba en su bolsillo la libreta de San Luis María de Montfort sobre la devoción a la bienaventurada Virgen María, y más tarde, a lo largo de toda su vida, enfatizaba y desarrollaba la Mariología del siglo XX en el espíritu del Segundo Concilio Vaticano y de la Constitución de Lumen Gentium, capítulo 8. Este fue el punto de partida de toda su reflexión. También fue el sucesor del Papa Mariano Pablo VI, quien sabía que la crisis preconciliar estaba causando el abandono de la piedad mariana como piedad popular, que les parecía indigna de los intelectuales de la Iglesia abierta, y por lo que el Santo Padre Pablo VI publicó 3 documentos importantes sobre el tema del culto mariano, especialmente el documento básico Marias Cultus. Juan Pablo II, desde el mismo principio, se confiaba a María y constantemente hablaba de ella. Hacía peregrinaciones a los santuarios marianos, por lo que su primer viaje a México tenía como objetivo visitar a Nuestra Señora de Guadalupe.
Y luego, a lo largo de su pontificado, visitó cientos de santuarios marianos y gracias a él, la imagen de la Madre de Dios se colocó en el frente del Palacio Apostólico, en la fachada, y es visible desde toda la plaza de San Pedro. Eso también muestra el amor de Juan Pablo II por la bienaventurada Virgen María. El pontificado de Juan Pablo II marcó el tiempo en el que se desarrollaba la devoción a la Madre de Dios en Medjugorje. Su Excelencia, ¿usted conoce la opinión de Juan Pablo II sobre lo que sucedía en Medjugorje, sobre la devoción mariana, sobre la devoción a la Madre de Dios? Juan Pablo II desde el principio fue muy favorable e interesado en los acontecimientos en Medjugorje que hoy estamos descubriendo, porque el culto mariano que estamos desarrollando allí es la devoción a la Reina de la Paz, que tiene profundas raíces en las apariciones de Fátima. Hoy las recordamos en el aniversario de las primeras apariciones que tuvieron lugar en el llamado Valle de la Paz en 1917. Y 8 días después, el Papa Benedicto XV introdujo la invocación de la Reina de la Paz en las letanías lauretanas. Estas apariciones protegían nuestro futuro del conflicto, llamando a la conversión. Y la conversión es la introducción de la paz entre el hombre y Dios. Es la conversión, la paz de Dios en el corazón del hombre, porque antes que nada la inquietud habita en cada uno de nosotros y hace que esa inquietud irradie la negatividad de nuestro entorno. Hasta que no nos reconciliemos con Dios, tendremos grandes dificultades de reconciliarnos con el prójimo, a fin de que podamos vivir con los demás como con los hermanos e hijos del mismo Dios. Ya que hablamos de Fátima, debo preguntarle sobre lo que a veces inquieta a las personas. ¿Acaso conocemos todas las apariciones de Fátima? ¿Están publicadas en algún lugar? ¿Sabemos lo que la Madre de Dios quiso comunicarnos allí? Creo que el misterio es algo que siempre vamos descubriendo y solo parcialmente. En ese campo no tenemos una seguridad absoluta, pero esto, lo que ha sido revelado, más o menos muestra el sentido de estas apariciones y su necesidad para el mundo de hoy. Porque estas apariciones suceden en una perspectiva apocalíptica, es decir, del futuro y de la lucha constante entre el bien y el mal, la lucha constante por el reinado de Cristo y para que su adversario, el príncipe del mundo, ya no sea visible. Volvamos a Medjugorje. Muchos peregrinos hacen la pregunta que si este año podrán participar del Festival de Jóvenes y en otros acontecimientos religiosos que se celebran a lo largo del año en Medjugorje. Todos anhelamos el Festival de Jóvenes. Ese fue el acontecimiento más importante en todo el año litúrgico en Medjugorje, pero todo depende de la situación epidemiológica. Si este año la epidemia sigue, desgraciadamente no podrá ser celebrado. Solamente tal vez un encuentro virtual con Medjugorje, pero no el festival físico real donde la gente pueda venir. Porque no solo las fronteras están cerradas, sino tampoco el transporte público funciona, así que no hay condiciones para llegar allí. Así que el Festival de Jóvenes este año probablemente no se va a celebrar. Su Excelencia, ¿cuándo podrá traerse la decisión definitiva sobre el Festival de Jóvenes? Tal vez a finales de junio, porque hay que prepararse para todo, no solo organizar el festival, pero también para los peregrinos, para que puedan conseguir toda la documentación necesaria para
los medios de transporte para llegar a Medjugorje. Su mensaje para los oyentes y los que nos ven, los peregrinos de Medjugorje, amigos de este lugar, ¿qué es lo que quiere decirles al final de este encuentro? Queridos amigos de Medjugorje, queridos peregrinos, queridos parroquianos, me dirijo a ustedes con una gran petición de que viváis en el espíritu de la esperanza, porque Medjugorje tiene una tarea de despertar la esperanza en las personas, la esperanza teológica, la esperanza de Dios. Y eso significa que Dios es aquel que siempre nos lleva y nos guía con gran amor y con gran misericordia. Nos envía a la Madre de Dios para que ella también nos lleve a Él. Ella nos muestra siempre a Jesús, como sucede en Medjugorje, y nos pide que realmente seamos, y por eso os pido que realmente seáis los sembradores de la paz, de la confianza y de la cercanía de Dios, que en estos momentos no nos abandona. Mira sus viñedos, mirad vuestros viñedos. Ellos recuerdan a las tierras santas donde Jesús vivía y caminaba, y Él sigue con nosotros a lo largo de estos siglos. Nos envía a su Madre para que nos proteja, para que sea protectora de nuestra paz interior, de la paz de la familia, de la paz de la sociedad. Por eso nosotros estaremos unidos también en adelante a través de los medios de comunicación que hoy están tan activos para estar espiritualmente conectados con Medjugorje. Nos puede bendecir hasta el final, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Bóg zapłać za rozmowę. Muchas gracias por esta entrevista. A Jesús por María. Realmente, la Virgen es el camino más hermoso hasta Jesús, y eso es lo que ha estado haciendo en Medjugorje todos estos años, llevándonos a su Hijo. Y a su Hijo os llevamos también a través de la sección en la Escuela de María. Hoy está con nosotros Fray Perica Ostojić. Alabados sean Jesús y María, queridos fieles, os saludo sinceramente desde Medjugorje. Estamos en el mes de mayo, el mes en el que honramos a la bienaventurada Virgen María de manera especial. Este año, el mes de mayo, también está marcado por la pandemia del coronavirus, por lo que el mismo Papa Francisco nos invita a incluir en nuestras intenciones personales, en nuestra oración familiar, en esta devoción de mayo, la intención de poner fin a la pandemia en todo el mundo. Además, la semana pasada tuvimos la semana de oración por las nuevas vocaciones en la Iglesia. El entrelazamiento de esta devoción de mayo y oración por las nuevas vocaciones en la Iglesia tiene un significado especial, porque para todos los creyentes y especialmente para todos los sacerdotes, María es el ejemplo más auténtico de seguir, el ejemplo de plena libertad, el ejemplo de humildad, el ejemplo de fidelidad y de perseverancia. Si observamos más de cerca la vida de María, entonces podremos ver claramente que una de las características más importantes de su vida y de toda su espiritualidad es precisamente la humildad. María, por humildad, estaba dispuesta a servir a los demás. María, por humildad, estaba dispuesta a abandonar todos sus planes de vida y abandonarse por completo al plan de Dios, a la guía de Dios, que luego se convirtió en fuente de salvación, no solo para ella, sino para toda la humanidad. De hecho, si miramos el mundo de hoy, podemos ver que hay cada vez menos vocaciones en la Iglesia. No porque Dios llame menos, sino porque la voz de Dios a menudo es silenciada por muchas otras voces, hasta podríamos decir más atractivas de este mundo. Queridos fieles, por lo tanto, verdaderamente en nuestras oraciones intentemos incluir la oración por las nuevas vocaciones en la Iglesia, para que la Virgen nos proporcione sacerdotes santos y buenos, para que la Virgen nos provea sacerdotes que crecerán en su escuela,
Sacerdotes que se inspirarán en su ejemplo, el ejemplo de fidelidad y de perseverancia en la imitación a Cristo hasta el final. La forma más común de ejercer la devoción de mayo en nuestras iglesias y nuestras familias es la oración del rosario. El rosario es una oración poderosa. La oración que a veces parece una oración de repetición infinita de las mismas palabras, pero el rosario es una oración meditativa y contemplativa, una oración en la que nos detenemos en los acontecimientos más importantes de la vida de Cristo, meditando así a Cristo a través de su rostro alegre, triste y glorioso. Por lo tanto, al detenernos en los acontecimientos más importantes de la vida de Cristo, nosotros también nos hacemos partícipes de su camino terreno que se convierte en el camino de nuestra propia salvación. María nos acompaña en ese camino. María no crea ninguna devoción paralela. María siempre quiere llevarnos a su Hijo Jesús. Y es por eso es que toda auténtica devoción popular, de toda devoción mariana, se refleja en la medida en que María nos lleva a su Hijo Jesús. Con esa esperanza de que esta devoción de mayo realmente sea para todos nosotros una devoción que nos acercará aún más a Jesús y a su amor, que es capaz de transformar nuestra miseria en santidad, por la intercesión de María os deseo un feliz, agradable y bendecido mes de mayo. Paz y bien. El 12 de mayo celebramos la fiesta del santo croata San Leopoldo Bogdan Mandić, quien junto con el Padre Pío fue proclamado santo patrón del año de la misericordia. La estatua de bronce de este confesor incansable franciscano capuchino, obra del artista italiano Carmelo Puzzolo, se encuentra al lado de los confesionarios de Medjugorje. Precisamente aquí es donde muchos fueron liberados de la carga del pecado, donde conocieron la belleza del sacramento de la reconciliación y comenzaron una vida nueva. Los sacerdotes también testifican que no es lo mismo confesar aquí en otros lugares. Por eso se dice que Medjugorje es el confesionario del mundo. Hasta 14 pastores, dignatarios de la Iglesia, cardenales, arzobispos y obispos, incluidos 13 representantes de la Santa Sede, lo vieron en el Festival de la Juventud del año pasado, mientras que cientos de sacerdotes confesaban filas interminables de personas. En la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, el 2 de agosto del año pasado, como en otras iglesias franciscanas en el mundo, se pudo obtener la indulgencia plenaria. Ese día, la misa central de la tarde fue presidida por el enviado del Papa en Bosnia y Herzegovina, el nuncio apostólico, arzobispo Luigi Pezzuto. Upravo ispovjed, odnosno porcijunkulski oprost. Precisamente la confesión, es decir, la indulgencia de la porciúncula, ese segundo día del Mladifest, el 2 de agosto, fue el tema de la catequesis dada a los jóvenes por el exministro general de la Orden Franciscana y hoy el secretario de la Congregación para los Institutos Apostolskog života. para las instituciones de la vida consagrada y la Sociedad de Vida Apostólica, arzobispo José Rodríguez Carballo. I pomirenje. El arzobispo Carballo dijo que en Medjugorje uno busca la paz y la reconciliación. Es por eso que tenemos tantas confesiones aquí. Este es un lugar de oración y reconciliación. La confesión no está en crisis. Tal vez los confesores estén en crisis. Es suficiente ver cuántas personas aquí quieren confesarse. Ovdje se živi kad El catolicismo de la Iglesia se vive aquí y veo que hay una profunda unidad con el Santo Padre, dijo Monseñor Carballo, y el arzobispo Luigi Pezzuto en su homilía enfatizó que María fue la primera en responder a la llamada «Sígueme».
Ese fue el lema del Mladifest del año pasado y Monseñor Pezzuto se preguntó, ¿cuál es el verdadero significado de la llamada Sígueme? Cuando Dios en Jesús te dice Sígueme, significa que Él, Dios, se inclina sobre ti, se enamora de ti. Eso significa que tú le has robado el corazón y Él te llena de luz. Eso es lo que sucedió en María. Dios se inclinó sobre ella, la amó y la llenó de su luz, es decir, de su gracia, de su propia vida. He aquí, pues, que María es llena de gracia. María es llena de gracia no porque ella le dio su sí a Dios, sino porque Dios le dio primero el sí a ella. Dios fue el primero en encontrarla, pero ella se abrió. Ella se hizo disponible. Ahora, cuando sígueme, Dios lo pronuncia y lo dice a cada uno de nosotros, nosotros entramos en el mismo camino de María y en el camino de todos aquellos a quienes Dios ha dicho y le sigue diciendo, sígueme. Arzobispo Luigi Pezzuto dijo que cuando escuchamos la llamada sígueme que Dios nos está dirigiendo, no es una llamada que debemos temer. El miedo no debe prevalecer, sino el sentimiento opuesto al miedo. Y eso es alegría y júbilo. A los jóvenes que vinieron a Medjugorje porque tienen una gran devoción a María, el nuncio Pezzuto dijo que la verdadera devoción a María consiste en convertirse en personas que dan a luz a Cristo en su interior y luego se la dan a los demás. Que nuestra oración, por tanto, no sea una búsqueda exclusiva e ininterrumpida de ayuda divina en nuestras necesidades, como solemos hacer. Invoquemos más bien la gracia para ayudarle nosotros a Dios a agacharse, a inclinarse sobre las calles, sobre nuestros hogares, sobre todas las áreas de la vida social, cultural y económica, etc. En una palabra, pidamos a Dios que nos conceda esa misma forma y estilo de vida de María. Ella que es fiel, ardiente y alegre, libre y fuerte. Amén. El mensaje de paz de Medjugorje está destinado a todo el mundo. Por eso, respondamos a la llamada de la Madre y caminemos con ella de mes en mes. Queridos hijos, que este tiempo sea para vosotros una exhortación a la conversión personal. Hijos míos, orad en soledad al Espíritu Santo para que os fortalezca en la fe y en la confianza en Dios, con el fin de que podáis ser testigos dignos del amor que Dios os regala a través de mi presencia. Hijos míos, no permitáis que las pruebas endurezcan vuestro corazón
y que la oración sea como un desierto. Sed un reflejo del amor de Dios y testimoniad con vuestras vidas a Jesús resucitado. Estoy con vosotros y os amo a todos con mi amor maternal. Gracias por haber respondido a mi llamada. Las peregrinaciones siempre han ocupado un lugar importante en la vida de los creyentes. Visitar lugares sagrados es una oportunidad para que el fiel se renueve espiritualmente, profundice su fe y dirija su vida hacia Dios. Muchos peregrinos, por medio de María, se acercaron a Jesús. Y en ese camino, los guías de peregrinos de Medjugorje ciertamente jugaron un papel importante. Porque es de gran importancia tener un guía durante la peregrinación que transmita con entusiasmo no solo el conocimiento, sino también su experiencia religiosa. Lo transmiten incluso hoy, pero de una manera diferente. Lo veremos a continuación en la sección de los amigos de Medjugorje. Estimados amigos de Medjugorje, bienvenidos a la sección de hoy en las noticias de Medjugorje. Quienes cuidan de vosotros, queridos amigos peregrinos, son nuestros guías, y la presidenta de la Asociación de Guías de Peregrinos en la parroquia de Medjugorje, María Moitza Charapina, está hoy con nosotros. Alabados sean Jesús y María, bienvenida. Por siempre sean alabados Jesús y María, gracias. La pandemia del coronavirus nos ha paralizado a todos, el mundo entero, incluyendo Medjugorje, las peregrinaciones y, por supuesto, los guías. ¿Cómo respiran los guías en estos días? Creo que igual para el resto del mundo, para los guías tampoco es fácil hoy. Todo esto nos sorprendió al principio, pero luego decidimos mirar las cosas desde un ángulo positivo y diferente, porque cada historia tiene su lado positivo. Y luego nos dimos cuenta de que incluso en este momento podemos acercarnos más al Señor. Es decir, este es un tiempo en el que el Señor nos da la oportunidad de estar más con Él, en un contacto más profundo, estar más con nuestras familias y dedicar más tiempo a vivir los mensajes de la Virgen. Así que recurrimos a ello, aunque nuestros ojos y los de nuestros peregrinos están enfocados en la segunda parte del año, hacia agosto, septiembre y octubre, y todos de alguna manera vivimos con la esperanza de que algunos peregrinos puedan venir y poder estar con nosotros, con ellos. ¿Estás en contacto, si no todos los días, al menos de vez en cuando, con los peregrinos que vienen a Medjugorje? ¿Qué te dicen? ¿Qué es lo que más extrañan? Sí, estamos en contacto con ellos, muchos de mis colegas por correo electrónico, mensajes o a través de las redes sociales. Es realmente impresionante ver cuánto significa Medjugorje para ellos. En sus mensajes siempre escriben lo mucho que echan de menos Medjugorje. Hoy precisamente he visto una publicación en Facebook de un señor de Inglaterra que dijo: hoy se suponía que iba a Medjugorje, terrible. Así que todos ellos viven con la esperanza de que podrán venir, si no este año, el próximo. Viven para ese momento. También están tratando de vivir Medjugorje en sus hogares, por lo que muchos de ellos están organizando encuentros de oración a través de varias plataformas, invitándonos a participar, dirigir la oración. Les gusta escuchar el idioma croata que la Virgen habla aquí. También nos invitan a ir, a subir los montes, a rezar el rosario, y luego lo ven por internet. A menudo nos dicen que lloraban mientras lo veían. Lo que es realmente invaluable es que nosotros, los que estamos aquí en este lugar bendecido, en la fuente de gracia, especialmente ahora que ya tenemos misas con los fieles y las confesiones y la adoración y todo lo demás, tratamos lo más que podamos transmitírselo a ellos, de modo que Medjugorje les alcance a todos con sus bendiciones. Eso les da una gran esperanza. De alguna manera infunde nuevamente la fe en ellos. A través de esta tecnología vienen a Medjugorje, participan en todo, y esto les devuelve fe y esperanza en el futuro.
Aunque no viene aquí, los guías intentan llevar Medjugorje a los hogares de nuestros amigos, los peregrinos. Sí, por eso no solo seguimos siendo guías, también nos estamos convirtiendo en peregrinos en este momento. Subimos los montes y rezamos. A pesar de que estas personas no están con nosotros físicamente, sí que están presentes no solo a través de la tecnología, sino que están con nosotros en nuestras oraciones, porque a lo largo de todo este tiempo, muchos de ellos se ponen en contacto con nosotros, piden que se rece por ellos, que se les encomiende, que prendamos una vela por sus intenciones, así que las necesidades son realmente grandes. Te das cuenta cómo la gente ve Medjugorje. Como dijo uno de mis colegas, ven Medjugorje y la Gospa como la estrella de la salvación. Para ellos, Medjugorje es la estrella de la salvación realmente. Nos alegra que sea así. Moitza, ¿quieres mandar un mensaje a nuestros oyentes, peregrinos, los amigos de Medjugorje? Quiero decirles a todos nuestros queridos amigos que rezamos por ellos aquí en Medjugorje, rezamos por ellos, por sus familias y sus intenciones, especialmente por todos aquellos directamente afectados por esta pandemia. Pedimos por todos los que están en cuarentena, en confinamiento, por todos los ancianos y enfermos, los que están en los hospitales. Todos están en nuestras oraciones y queremos sumergirlos de alguna manera en ese río de paz y de amor que brota de la presencia de nuestra Madre aquí. Somos conscientes de que somos verdaderamente bendecidos aquí y queremos que esa bendición también les llegue a ellos. Así que esperamos que pronto nos veamos todos aquí en Medjugorje y que Dios los bendiga a todos. Hasta que nos volvamos a encontrar con muchos peregrinos en la parroquia de Medjugorje. Moitza, gracias desde el fondo de mi corazón por ser nuestra invitada hoy. Gracias a ti. Muchos peregrinos decidieron enviarnos videos con sus mensajes, así que queridos todos que nos estáis viendo, Moitza también, sugiero que los veamos juntos ahora. Me llamo Sarah Egan, vivo en Maynooth, en Kildare, Irlanda. Deseo deciros, queridos amigos, en Medjugorje, que os echamos de menos terriblemente durante estos tiempos difíciles, pero siempre estáis en nuestros pensamientos y oraciones. Con la ayuda de Dios y de nuestra Madre, os veremos pronto a todos. Hasta entonces, cuidaos y que Dios os bendiga. Hola, mi nombre es Michael, vengo de Innsbruck. Medjugorje es como mi segunda patria, donde he experimentado muchas cosas hermosas. Tengo muchas ganas de volver pronto. Estamos llegando al final de las noticias de Medjugorje. Gracias por estar con nosotros y gracias por ayudar a difundir el mensaje de paz con vuestros donativos y oraciones. Juntos estamos creando el Fondo de Amigos de Medjugorje. Enviadnos vuestros datos por correo electrónico a mir@medjugorje.hr. Seguid viendo la transmisión en directo del programa de oración, los sábados las catequesis de nuestros frailes y nosotros nos volveremos a ver en una semana en otro número de noticias de Medjugorje. Hasta entonces, que os acompañen paz y bien a todos.